Bienvenidos a la primera edición de Broadcast de Un Contacto con Luz. El primer tema que abordaremos ahora es: si peco, ¿perderé mi salvación? Este es el tema del cual todos están hablando, el debate entre si la salvación se pierde o no se pierde. Bien, veamos en Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Esa es la cita que tenemos. Bien, un acto de pecado no te cuesta tu salvación. Hay quien dice que si pecas tras haber aceptado a Jesús, debes ser salvado otra vez, pero esto no es lo que la Biblia enseña. ¿Puedes concebir que alguien adopte un niño y después lo lance a la calle porque comete una falla cuando está aprendiendo a caminar o cuando comete algún error? No, cuando somos salvos, nos adoptan como miembros de la familia de Dios. Debemos ser llenos de amor por un lado y de santo temor por el otro, vivir vidas que le agraden a Dios. Pero la idea de que un acto pecaminoso pueda hacer que alguien sea expulsado de la familia de Dios no está en la Biblia. Pasémonos y veamos 1 de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Sin embargo, los pecados y rebeliones te arrebatan el gozo de la salvación. El pecado te aleja de Dios, es la primera parte. El pecado te aleja completamente de Dios. Dios no habita en el pecado, aunque Dios dice que Dios ama al pecador, pero odia lo que hace. Cuando David pecó, no se sintió gozoso, porque se había rebelado contra Dios. Lo podemos ver en el Salmo 51, versículo 12. Sus palabras de entonces fueron: y no quites de mí tu Santo Espíritu, tu Espíritu Santo. El Salmo 51:11 dice eso. Aun cuando había cometido adulterio y era responsable de la muerte de un inocente, esta frase nos revela que todavía poseía el Espíritu Santo, aunque fue castigado por su pecado. Recordemos que no es Dios quien castiga a nadie, ni Dios quien permite nada, sino que eres tú ejerciendo la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nadie puede pecar y salirse con la suya, ni nadie puede pecar sin recibir la consecuencia del pecado. Y el Satanás siempre va a pasar factura. Dios lo perdonó a David y amó cuando se arrepintió delante del Señor. Si uno perseverara en el pecado, puede perderse la seguridad de la salvación, pero ello no equivale a una pérdida efectiva de ella. Cuando la Escritura dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, el sentido de la frase en griego no es que el cristiano nunca cometa pecado, porque como decíamos en la prédica anterior, el cristiano peca todos los días, los 365 días del año, los 12 meses, los 31 días aproximadamente del mes, los 24 horas del día, sino que persevera en él, rehusando confesarlo y arrepentirse. Una clave exacta para que nosotros podemos decir del pecado es que cuando concebimos el pecado, cuando cometemos pecado, tenemos que hacer unos pasos que son útiles en la vida del cristiano, y son los siguientes. Cuando el pecado llega a nuestras vidas, el Espíritu Santo convence de pecado, y lo que hace con él es lo siguiente: localiza el pecado, juzgaba el pecado y confesaba el pecado y lo abandonaba. Entonces, uno como cristiano debe hacer lo siguiente: debe localizar el pecado, de dónde viene, cómo llegó ahí, qué hace ahí. Después es juzgar el pecado, por qué se cometió, por qué se hizo, qué trae de malo, qué consecuencias trae, todo el anatema, que la cadena que puede llevar. Luego es confesar el pecado. Recordemos que confesar el pecado nos libra de todo. Confesar el pecado te libera. Una forma de debilitar a tu enemigo es confesando el pecado. Confesando el pecado puedes debilitar a Satanás, porque dice en Apocalipsis 24:12, si no me equivoco, que Satanás está en la presencia de Dios acusando a los que le pertenecen.
sea, él está acusando de día y de noche, dice la palabra de Dios, acusando a los hijos de Dios por los pecados que cometen. Entonces, uno debe hacer lo siguiente: localizar el pecado, juzgarlo, confesarlo y por último, lo más importante, abandonar el pecado. Abandonarlo, o sea, decir, ok, ya lo localicé, ya lo juzgué, ya lo confesé, ahora lo que me queda es abandonarlo, o sea, no volverlo a hacer. Entonces, una persona nacida del Espíritu de Dios será conducida de arrepentimiento cada vez que peque. Cada vez que alguien peque y tenga el Espíritu de Dios, sea un cristiano, un ungido, dice que él va a hacer lo siguiente: va a localizar, juzgar, confesar y abandonar. Porque yo conozco pastores que lo que tratan de hacer es meter culpa. La culpa no salva a nadie. La culpa no logra nada. Pero el arrepentimiento genuino que da el convencimiento del pecado, que lo da únicamente el Espíritu Santo, eso es lo que llega a algo. Eso es lo que llega a un punto. Entonces, una persona nacida del Espíritu de Dios será conducida al arrepentimiento cada vez que peque. Aún más, podemos leer en Hebreos capítulo 10, 29, que si alguien menosprecia la sangre de Cristo y renuncia a la salvación que ha recibido, entonces esa persona puede haberla perdido del todo. Veámoslo de nuevo. Que si alguien menospreciara la sangre de Cristo, el ungido y su unción, y renuncia a la salvación que ya ha recibido antes, entonces esa persona puede haberla perdido del todo. Pero el mismo libro dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Hebreos capítulo 6, verso 9 dice: es muy difícil creer que alguien que ha nacido de nuevo se aparte tanto de Dios. No, perdón, no dice eso, pero es un paréntesis. Hebreos capítulo 6, versículo 9 es un paréntesis de esto. Pero es que es increíble creer que alguien que ha nacido de nuevo se aparte tanto de Dios, se llega a alejar tanto de los caminos del Señor. Pero podemos preguntarnos si somos nuevas criaturas en Cristo. Porque, ¿por qué conservamos la capacidad de pecar después del nuevo nacimiento? O sea, ¿por qué está ese ámbito, esa naturaleza antigua del camino pecaminoso? La respuesta es que la perfección cristiana espera por nosotros en el cielo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54, es nuestra base de referencia. Así pues, quedamos unidos a Jesús en la salvación, pero somos transformados a su imagen y semejanza progresivamente. Lo pueden ver en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Nuestras vidas se transforman paulatinamente, o sea, continuamente hay una transformación de nuestras vidas, pero en ningún momento antes de la muerte el creyente alcanza la perfección. Lo pueden ver en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Hasta aquí llegamos acerca de si peco perderé mi salvación. Ya lo vimos muy en claro, que aquel que ya ha recibido la salvación y esta persona renuncia a todo lo que la salvación implica y rechaza la sangre de Cristo y renuncia a la sangre de Cristo, la salvación que ha recibido entonces esa persona puede haberla perdido del todo. Recordemos eso. Y acordémonos que tenemos que más que todo cuidar la salvación. Cuidar la salvación. Escuchen esto. Cuidar la salvación. Nadie puede vivir una doble vida en el cristianismo. No se puede tener dos pies no se puede tener un pie en el mundo y un pie en el ungido y su unción. No se puede tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No podemos ser cristianos de invernadero que permanecemos sobre un clima los domingos. No podemos ser cristianos con una vida light, que solo oramos en las noches, oramos para comer, vamos a la iglesia los domingos y hasta ahí. Y de lunes a viernes vivimos una vida pecaminosa tan secular y normal como no demostramos la actitud de cristianos que tendríamos que demostrar a diario. Entonces no podemos tener doble ánimo, dice Jesús, dice Dios que aquel que tiene doble ánimo no va a perseverar, no va a prevalecer en una sola cosa, porque es de doble ánimo, lucha entre dos pensamientos. También dice que aquel que es tibio lo vomitará, porque no, dice, ¿por qué no mejor eres frío o no eres nada, o eres tibio o eres algo, o eres una cosa o eres otra, pero no puedes ser las dos cosas, no puedes vivir una vida, una doble vida.
Nos vemos hasta la próxima. En la siguiente vamos a estar tratando el tema de ¿puedo vivir en santidad? Eso será el siguiente. Será un tema muy fuerte del cual vamos a hablar en estos 10 minutos de salvación. Un toque directo a la luz. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.